en Gearbox hemos venido hasta uno de los puntos más especiales de la red viaria española. Estamos en Belinchón, Cuenca, y lo que vais a ver estoy seguro que os va a sorprender. Y es que en este enclave encontramos un vestigio de lo que fue la primigenia red de carreteras del Estado. Hace casi un siglo, en 1926, se creaba el Circuito Nacional de Firmes Especiales, una solución pública que buscaba crear vías para que los automóviles pudiesen circular de una manera segura entre las principales urbes españolas. Pero lo más especial de este lugar es que se encuentra en su estado prácticamente original. Es un auténtico milagro que haya llegado así hasta nuestros días con sus adoquines originales. Este tramo de poco más de 800 metros formaba parte de la Ruta 12, que unía Madrid, Tarancón, Requena y Valencia. Tras la Guerra Civil se creó el Plan General de Carreteras, y este tramo se desdobló y se creó la conocida por todos Nacional 3, que posteriormente se convertiría en la autovía A3. La historia es apasionante, pero esto es un programa de coches. ¿Qué hacemos aquí entonces? Pues hemos venido a conocer un coche que estoy convencido que se va a comportar realmente bien entre adoquines. Este es el renovado Citroën C5 Aircross y representa la apuesta de la marca francesa por el confort que tantas alegrías dio a sus seguidores y clientes durante toda su historia. Este actualizado C5 Aircross trae consigo dos características que bajo mi punto de vista son muy relevantes. La primera de ellas es la incorporación de una nueva mecánica gasolina mild hybrid que promete ser la más equilibrada de la gama. La segunda es más conocida por todos, pero no por ello deja de ser interesante. Hablamos de una suspensión ultra cómoda que promete emular a los viejos Citroën de antaño. Pero antes de entrar en materia, dejad que os cuente algunas de sus claves estéticas y de posicionamiento. Con 4,5 metros de largo, el C5 Aircross es un coche muy versátil, suficientemente compacto para cualquier tipo de uso y también amplio y aprovechable para viajar. Estéticamente es un coche que se sigue viendo plenamente actual. Incorpora algunas novedades interesantes, como por ejemplo un nuevo paragolpes con estas nuevas aperturas verticales que le dotan de un aspecto un poquito más musculoso. En el lateral mantenemos estas estructuras de plástico para proteger las puertas, pero en general su línea es muy limpia y sin estridencias. En la zaga, el estilo también es bastante conservador, sobre todo si tenemos en cuenta que Citroën es una marca que suele arriesgar en términos de diseño. Citroën lloró mucho el fin de su suspensión hidroneumática, que al fin y al cabo fue santo y seña de la marca desde que Paul Maguès la desarrollara para el Traction Avant en 1954. Sin embargo, la firma francesa tiene muy claro que el confort debe seguir siendo su característica principal. ¿Podrá sobrevivir este C5 Aircross a un tramo adoquinado? Vamos a verlo. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta que el tramo está bastante roto, hay mucho bache. Pero cuando simplemente vas por tramos adoquinados, es cierto que la suspensión, como podéis ver ahora por ejemplo, filtra muy bien. ¿Qué tiene de especial esta suspensión? Citroën la ha bautizado como Progressive Hydraulic Cushions, y lo cierto es que el resultado convence. El confort dentro de los adoquines es sorprendente, pero fuera de él, también. Este C5 Aircross es un coche cómodo, con mayúsculas, y no solo en vías rápidas con buen asfalto, como por ejemplo la autovía A3, sino especialmente brilla en esas carreteras secundarias con un firme un poquito más roto, donde la suspensión da lo mejor de sí. Y ya no solo la suspensión, ¿os habéis fijado en estos asientos? Se llaman Citroën Advanced Comfort, y lo cierto es que es lo más parecido a la butaca de la abuela que puedes comprar hoy en día en marcas generalistas. Son muy cómodos y además están calefactados, algo que se agradece especialmente en invierno. El resto del interior cuenta con los elementos que esperas, como un cuadro de mandos digital o una pantalla que engloba muchos elementos, pero que es cierto que queda algo anticuada si la comparamos con los modelos más modernos del grupo PSA, como por ejemplo el nuevo Peugeot E3008 que probó mi compañera Telva en el programa anterior. La verdad es que en mi casa ha habido muchos Citroëns y tengo que reconocer que todos tuvimos un punto de shock cuando nos enteramos que la suspensión hidroneumática decía adiós definitivamente. Sin embargo, hay que reconocer que los ingenieros de Citroën han trabajado duro para poder conseguir algo que en la práctica resulta similar. No voy a decir que sea igual, porque no sería justo, pero sí que es verdad que funciona bien y en los tiempos que corren este C5 Aircross es un coche muy cómodo. Además, la incorporación de la nueva mecánica microhíbrida casa como anillo al dedo al conjunto.
Se trata de un pequeño motor tricilíndrico que ahora es más eficiente y contundente que nunca. Alcanza los 136 caballos y el pequeño motor eléctrico cuenta con 29 caballos que apoyan al conjunto e incluso le permite maniobrar en modo 100% eléctrico. Esta versión microhíbrida me parece una opción muy interesante si lo que buscas es un equilibrio entre consumos y precio. Y es que al final consigue unas cifras muy interesantes. Por ejemplo, a velocidades bajas homologa apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros. Si lo comparamos con la versión de gasolina tradicional, esta se sitúa en 7,3 litros a los 100. Y además es notablemente más barato que las versiones híbridas enchufables. Pero sin duda el dato clave son los 240 kilos de peso menos respecto a la versión híbrida enchufable. Esto hace que en carretera sea un coche más ágil, más a la vieja escuela. Tenemos una dirección que comunica muy bien, tenemos unos frenos con un talado más normal al que estamos habituados y en líneas generales es una versión que se siente más ágil. Y es que al final estamos cansados de decir que cada persona tiene un tipo de coche. Y si tú lo que necesitas es un coche para viajar, un coche para ir por carreteras comarcales, para carreteras nacionales, autopistas, para todo tipo de uso, probablemente con este C5 Hybrid tengas más que de sobras. Sí que es cierto que el motor con 136 caballos se empieza a quedar un poquito justo, sobre todo en ciertas subidas y si quieres unas prestaciones un poquito más contundentes. Pero para la mayoría será más que de sobras. Ahora bien, si lo que tú buscas es un coche para tu día a día, para ir a buscar a los niños al cole, para moverte en entornos urbanos y hacer unos 30, 40, 50 kilómetros diarios, allí el peso no es tan problemático y sin lugar a dudas el híbrido enchufable será una opción mucho más interesante. Lo que está claro es que este Citroën C5 Aircross sigue siendo una opción muy interesante para aquellos que busquen un coche equilibrado y, sobre todo, confortable. Ahora, con esta mecánica híbrida, consigue ser mucho más eficiente y puedes ahorrarte unos buenos euros al mes sin tener que sacrificar otros aspectos como el comportamiento dinámico. Nuestra visita a este mítico tramo primigenio de la Nacional 3 nos ha servido para conocer un poquito mejor a un SUV que tiene muchos atributos interesantes. Muy cómodo, muy eficiente, ahora con etiqueta eco y además con un precio que a mí me parece realmente interesante y más en los tiempos que corren. Y es que puede ser tuyo desde 32.545 euros. Y recuerda, nos vemos en el próximo capítulo de Gearbox.